Bueno, en el caso de la asignatura como tal, creo que hemos estado cumpliendo con todo lo que teníamos programado, ¿sí? Em, ya hemos realizado hasta la unidad 5, básicamente, hemos terminado lo que es polarización y ahora vamos a llevar lo que son los amplificadores con transistores, vamos a llevar algunos conceptos, algunos ejercicios. El siguiente tema nos tocaría lo que es respuesta en frecuencia. Directamente va a ser un tema teórico, no lo vamos a aplicar de forma directa, dado que es más conceptual. Luego tenemos lo que son circuitos con amplificadores operacionales, que en el caso de la clase de hoy, sí, no creo que lo alcancemos, pero les voy a dejar mejor un video grabado para que se entienda mejor la parte de conceptos de lo que son los amplificadores operacionales y adicionalmente en la siguiente clase haríamos un repasito general de este tema, ¿sí? Simplemente para que ustedes vayan conociendo de qué se trata, cómo pueden aplicarlo, etcétera. No sé si recuerdan ustedes, pero algunas personas que me indicaban, es decir, si puedo ser mi amplificador de audio y me daban algunos componentes. Y yo les decía, no, no lo puedes usar estos componentes, tienes que usar transistores, les decía, ¿no es cierto? Eso se refiere básicamente porque existen ya circuitos integrados que se pueden utilizar y directamente perderían la esencia del trabajo que ustedes podrían realizar para conocer más que todo cómo funcionan estos amplificadores, que en realidad son circuitos integrados que si ustedes lo colocan en un circuito dado, sí o sí van a funcionar. Y no es la idea, ¿no es cierto? La idea es que nosotros veamos cómo funcionan los otros componentes para formar nuevos componentes. Y seguramente en la materia que les sigue, que es sistemas digitales, igual. O sea, ustedes van a utilizar componentes que están en base a los componentes que en este semestre estamos estudiando. Y simplemente esa es la idea principal, ¿no es cierto? Ya, y después, bueno, tendríamos lo que es el tema de fuentes de alimentación y sensores. Esto por su importancia, ¿ya? Vamos a tratarlo también, vamos a llevarlo en clases. Bueno, les doy un repaso general de, de cómo van a ser la parte de las últimas clases. Por si acaso, según cronograma, ¿sí? Porque nosotros nos estamos basando más que todo en todo lo que es el cronograma que tenemos, es hasta nuestro examen, ¿sí? O el examen de todas las materias. Ustedes lo llevarían a cabo del 7 al 12 de diciembre, que es cuando culminaría en forma general la etapa de exámenes. Lo que son segundos turnos quedaría del 14 al 19 de diciembre, ¿sí? De esa manera culminaríamos lo que es el semestre. Ahora, nosotros como tal tenemos dos clases. Esta que es del 23 de noviembre y la última que sería el 30 de noviembre, ¿sí? Y quedaríamos como el 7 de diciembre la defensa de todos los proyectos, ¿ya? Ahora, acá un poquito a aclarar, ¿no es cierto? Habíamos indicado en un principio que aquellas personas que tienen su grupo están obligadas a hacer la defensa, ¿sí? Los videos se van a recepcionar hasta podríamos hacerlo, a ver, ustedes díganme, ¿quieren hacerlo hasta el viernes o hasta el sábado 5? Viernes o sábado tendría que ser para que yo lo tenga todos los videos presentes y de esa manera el día lunes directamente sea en la defensa, ¿no? Entonces yo voy a ir mostrando uno por uno quiénes tienen que hacer la defensa y hasta esa fecha tendría que ser antes de la fecha del día lunes. Entonces pueden hacerlo yo estimo que hasta el día sábado ya lo podrían enviar, sí, dado que esto ya les he dado un tiempito razonable para que lo puedan elaborar y todo aquello. Y entiendo también que varios ya tienen su, su proyecto. Hay algunos que de esta manera
podrían indicar referente a lo que es el avance de su proyecto, ¿no? A ver, chicos, no sé, quisiera que me comenten algo para ponernos de acuerdo, dado que ya les he dado las fechas que tenemos hasta el momento para lo que es, digámoslo así, nuestra evaluación final. A ver, no sé si quieren hacer algún comentario al respecto, chicos. ¿Todo bien, chicos? Ya. Entonces, supongo que ya, y de acuerdo a la pregunta que me responde, entonces yo voy a poner su casillero de defensa de proyecto de acuerdo a la respuesta que me dé, ¿no? Es que lo que pasa es que generalmente en el grupo siempre hay alguien que sabe y siempre hay alguien que no sabe, ¿no? En este caso, yo quiero que todos sepan, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, tu defensa va a ser de esa manera, ¿ya? Todos tienen que saber. Si es que alguien no sabe, entonces el amiguito se lo ha hecho, le ha ayudado y todo aquello, pero yo no puedo verificar eso porque no los puedo ver. Pero sí voy a verificar en el momento que me respondan la pregunta y ahí yo me voy a dar cuenta eh, el nivel de conocimiento que tiene, perdón, el nivel de conocimiento que tiene. Y de esa manera ya vamos a poder verificar mucho mejor la calificación. ¿Qué calificaciones pueden ser grupales? Van a ser la del informe y la de la presentación del proyecto. La defensa va a ser una nota individual, por si acaso, individual. Ah, sí, por eso mismo. Deberíamos de, o sea, ustedes automáticamente ya se van a dar cuenta quiénes van a hacer la defensa, los grupos y aquellas personas que decidan hacer algún proyecto con Arduino. Sí o sí tienen que estar presentes en lo que es la defensa, porque en esa fecha es lo que van a realizar, ¿no? En este caso no podemos hacerlo de forma directa. Em, a ver, ¿habrá alguna fecha para que nos informará si debemos defender o no? Antes para estar preparados para el 7 de diciembre. Sí, 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 justamente eso quería ponerme de acuerdo con ustedes para ver cómo está el avance de sus proyectos. Ahora sí, ustedes quieren dar alguna sugerencia, está perfecto. Por mí, digamos, todos los proyectos sería ideal que lo presenten hasta el 30 de noviembre, pero tendrían solamente una semana para hacerlo. Hasta el 30 que lo presenten y después en el transcurso de la semana yo voy revisando y les digo, ya, estas personas tienen que defender sí o sí. Entonces, esa sería la forma en la cual nosotros podríamos trabajar para que ustedes ya sepan de forma anticipada, porque si me presentan el 7 ya no voy a saber quiénes han hecho individual o grupal. Va a ser bien complicado en el caso mío indicarles, digamos, tienes que defender sí o sí, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, pondríamos una fecha y eso también en la plataforma lo voy a mencionar. No sé si tienen ustedes alguna sugerencia, dado que como eso es lo que quiero saber, cómo están con sus proyectos, si ya han avanzado o no han avanzado. Eso quisiera que ustedes me digan aquí para definir una fecha anticipada, como dice su compañera, y de esa manera ya podamos dar el listado de las personas que tienen que hacer su defensa, ¿no es cierto? No sé si tienen algún comentario, chicos, y así definimos las fechas de una vez. Mm, ¿No tienen algún comentario, nada? Ya, lo que les sugiero, lo siguiente. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para las personas que van a hacer la defensa, en el caso
personas que están trabajando de forma individual, ya les he indicado, ¿no es cierto? Hasta el día viernes me deberían de presentar lo que es, bueno, en realidad todos me deberían de presentar. Hasta el viernes 4 de diciembre nos daremos el plazo correspondiente para que presenten sus proyectos. Y de esa manera, el día en el transcurso del fin de semana, y yo ya les puedo decir de forma interna o puedo publicar en el grupo, necesito que estas personas estén presentes para realizar su defensa. Y de todas maneras, todos deberían de estar presentes el día 7, solamente que ahí ya les daría, digamos, cuánto tienen referente a lo que es su proyecto, ¿no es cierto? Y ese mismo día ustedes ya sabrían su nota. ¿Ya? Y sería importante que todos estén presentes el día 7 para que yo uno por uno les diga, a ver, tal persona está presente y le voy a decir, ya tienes tanto en tu informe, tienes tanto en tu proyecto, tu nota final es tanto, digamos, ¿no es cierto? Entonces es importante que estén presentes hasta esa fecha, ¿sí? Y los que tienen que defender, como dice su compañera, yo sacaría la lista en el transcurso del fin de semana para que se vayan preparando referente al tema que han realizado, ¿no? A ver, ¿alguien estaba ahí con el micrófono? Si gustan, pueden tomar la palabra así para que yo les pueda orientar en caso de que tengan alguna duda adicional. Ya. Entonces estoy pensando que todo está claro, ¿verdad? Dado que no existe ningún comentario. O quisieran levantar la manito, tal vez para eh, indicar, digamos, si tienen alguna duda. Esto quisiera que lo quedemos bien en claro, chicos, para que posteriormente no haya malos entendidos o, digamos, ustedes, digamos, malinterpreten todo lo que está escrito o algún tipo de duda adicional que se esté explicando, ¿no es cierto? Entonces sería bueno ahora aclarar las dudas y de esa manera ustedes también puedan realizar un mejor trabajo. Ah, ya. Mm, en el caso de la placa galleta, no se realiza el quemado, más que todo se hace soldar, se suelda lo que es la placa galleta. Lo que les podría proponer es lo siguiente, bueno, en realidad teníamos que hacer un taller y ya le he mandado tanto a dirección como al centro de estudiantes para realizar un pequeño taller con ustedes. No sé si, si lo vamos a realizar o no de esa manera, pero lo podemos hacer como en algún momento habíamos indicado. No sé si se acuerdan, en un principio habíamos tenido una clase adicional para el armado de circuitos. Ahora podemos hacer algo parecido, pero para el quemado de placas, o si no, para el uso, en este caso, para que sea algo rápido, el uso de placas galleta que podrían utilizar también para lo que es el armado de diferentes circuitos. Lo podríamos hacer en un horario adicional. Les voy a dar alguna lista de materiales o algunas fotografías de los materiales para que ustedes puedan conseguirlo en caso de que opten por esta opción, ¿sí? Y así también pues puedan aprender a soldar, ¿no? Y de esa manera, no sé, tengan, digamos, un poquito más de practicidad en lo que es la parte de circuitos, ¿no? Entonces, ustedes mismos saben, por ejemplo, que este semestre y el anterior, bueno, en realidad todo el año, ha sido bien complicadito, ¿no? Especialmente tanto para ustedes como para mi persona, que yo no daría porque nos reunamos en un aula y no, pues agarremos nuestros circuitos y empecemos a armar, verificar y todo aquello, ¿no? Lamentablemente no se puede,
pero yo sé que en su casa ustedes han estado armando, he ido viendo que algunos también me han mandado las fotos y sería ideal que tengamos esta clase, más que todo para que vayamos viendo el funcionamiento de los circuitos como tal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para la clase de hoy yo he preparado un poco de más de teoría y, digamos, un par de ejercicios que lo vamos a hacer en simulaciones. Pero, ¿qué tal si podamos realizar, digamos, la siguiente semana, que sería en realidad nuestra última clase, ¿no? Me encantaría que ustedes, digamos, ya sea en forma individual o grupal, tengan los componentes necesarios, por ejemplo, para lo que es la explicación de fuentes de alimentación y lo que es el uso de sensores. Podemos utilizar sensores, por ejemplo, como lo que es de luz, que ya hemos visto, lo que es el LDR, que tendrían que conseguirse, lo que no es muy costoso, cuesta alrededor de 2 a 3 bolivianos, exagerando 5, los que tienen la parte un poquito más, la cabecita, digamos, de la parte fotocelda un poquito más ancha. Y también podemos utilizar, por ejemplo, lo que son algunos sensores de temperatura para que también ustedes vean cómo funciona y el uso también del relé. Y de esa manera podemos volver un poquito más práctica la clase, pero para esto tendrían que conseguir ustedes algunos materiales y no sé si estarían en la posibilidad de hacerlo y seguirme con lo que es la clase y así también en vivo preguntar si lo están haciendo o no de forma correcta. Quisiera, por favor, que me confirmen para de esa manera hacerlo un poquito más práctico y ahí también, digamos, lo podemos alargar un poquito la clase y en la misma clase yo les puedo indicar cómo pueden hacer la parte de soldadura, ¿no? No sé, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué opinan? Eso también para ir alistando el material correspondiente y mandarles la lista de componentes que podríamos utilizar para la siguiente semana. Les escucho, chicos. ¿Estarían de acuerdo en comprar algunos materiales que se les va a pedir para el armado de circuitos con sensores? ¿Qué dice? Mira, buen día. Buen día. Por mi parte no había problema, Inge, yo podría conseguir. Ya, perfecto. ¿Qué dicen los demás, chicos? Porque necesito que la mayoría esté de acuerdo para que podamos hacer. Bueno, les voy a tratar de pedir materiales bastante económicos para que no gasten mucho o que lo puedan utilizar en posteriores, ¿no es cierto? Que lo puedan implementar en otro tipo de circuitos, tal vez en su casa. Lo que les había hablado de la luz automática, ¿no? Entonces ahí también, por ejemplo, les voy a explicar cómo pueden conectar lo que es el relé, qué diferencias puede existir, digamos, entre diferentes valores que podríamos utilizar, ¿no? Y de esa manera lo podríamos trabajar. Ya, entonces, de todas maneras, si es que están trabajando en grupo, entonces tal vez podrían reunirse, digamos, para la clase en alguna casa y de esa manera, digamos, también que ustedes puedan aprender un poquito más. Y aquellos que no puedan, entonces, como ya les había indicado, también podríamos hacer la practicidad en lo que es el simulador. No sé qué dicen los demás, ya tengo dos personas que están de acuerdo. ¿Y los demás chicos qué dicen? ¿Estarían de acuerdo? Jóvenes, Yo sí, ingeniero. ya perfecto. Ya tenemos tres. Solo tres chicos. ¿Qué pasó? ¿Los demás no quieren hacer circuitos o qué pasó? Ya, perfecto. Ya, muy bien. Ya, chicos. Entonces, les voy a mandar la lista de materiales. Traten de conseguirlos, ¿sí? Traten de conseguirlos. Ahora, si no pueden conseguirlos todos, no hay problema, pero de todas maneras, igual yo les voy a estar mostrando en mi pantalla cómo podrían realizarlo y si a posterior pueden conseguirlo, entonces igual lo puedan practicar en su casa. ¿Ya? Esta materia, como ya les había indicado, es más práctica, ¿no es cierto? Pero siempre acompañado de la parte teórica.
Ya, perfecto. Ya, muy bien, chicos. Ya me alegra que la mayoría esté de acuerdo. Como les digo, voy a tratar de que los componentes que vayamos a utilizar no sean muy costosos para no afectar la parte económica. Y si pueden reunirse entre grupo, digamos, tal vez alguien tiene multímetro, tal vez otra persona tiene su Prodware, entonces entre una o dos personas, entre las mismas personas tal vez que están haciendo su grupo para el proyecto, tal vez puedan reunirse y en ese momento también aclarar dudas, ¿no? Siempre es bueno trabajar en equipo cuando siempre se tiene dudas o es algo nuevo. Ya, entonces de esa forma lo vamos a realizar. Y aquellos también que quieren hacerlo individual, perfecto, no hay problema. Ahora, esto no va a ser obligatorio que lo compren, pero sería ideal. De esa manera podríamos aprender mucho más. Y bueno, como les había indicado anteriormente, estaba planificando realizar un taller de lo que es el diseño y quemado de placas, que yo sé que es bastante útil para muchas situaciones, pero no sé si se va a poder llevar a cabo. Entonces, voy a tratar de confirmar esto con el centro de estudiantes. Estaba programado para el miércoles y jueves. Para el miércoles y jueves son 2 días con 2 horas y teníamos que tener un día en la universidad para aquellas personas que querían quemar su plaquita, pero esto está a confirmación todavía. De todas maneras, yo igual les voy a indicar, digamos, que cómo pueden realizar el quemado, diseño de placas, que no es nada complicado. Les voy a pasar, digamos, algún video tutorial, que hay bastantes en el YouTube, pero digamos uno de referencia para que ustedes vayan viendo toda esta situación. Sería ideal que lo hagamos nosotros, pero bueno, a ver, esperemos que se haga de esa manera, ¿no? Y si no se hace ahora, entonces vamos a estar sacando al año algunos talleres también para que todos ustedes también puedan aprovechar de mejor manera algunos elementos. Em, Como recomendación, ¿no? Yo sé que me estoy extendiendo en esto, pero en este caso, chicos, yo quisiera concientizarlos de que, por ejemplo, este año ha sido bien difícil para nosotros, ¿no? Y yo sé que se viene lo que es la parte de evaluación docente, y yo les pediría, ¿no? Así cordialmente, que tomen conciencia de cómo se ha trabajado, por lo menos especialmente en esta materia, y ustedes saben que se ha hecho un esfuerzo, y yo he visto también el esfuerzo de ustedes, y por eso me alegra bastante haber trabajado con este grupo, la verdad. Me siento muy conforme porque he visto que sí le han metido ganas, que sí lo han tratado de realizar de la mejor manera. He visto que muchas personas han hecho sus circuitos presenciales, por así decirlo, y las prácticas son reflejo de esto, ¿no? Y de verdad me alegra mucho haber trabajado todo este tiempo con ustedes. Me encantaría volver a trabajar con este grupo y conocerlos, ¿no? En vivo. Algunos les he podido conocer el día de la inauguración, pero me encantaría conocerlos a todos los que están dentro del aula siempre y que, bueno, pues podamos aclarar mucho más las dudas en siguientes gestiones. Entonces, simplemente eso, ¿no, chicos? Ha sido una época muy difícil, pero eso no significa que no la hayamos aprovechado y más al contrario, ¿no? Hemos aprendido todos muchas cosas que tal vez en su momento nunca habíamos pensado que iba a pasar. Bueno, esos chicos más que todo quería concientizarlos a todos y que veamos, ¿no? Que la parte de evaluación sea lo más justa posible, porque ustedes también han visto cómo han trabajado el resto de sus docentes. Yo no podría hablar por el resto, sí puedo hablar con la forma de trabajo que hemos realizado durante este tiempo. Sí, simplemente eso. Y esperemos, ¿no? Que toda esta situación mejore para la siguiente gestión. Más que todo, cuídense ustedes porque estoy viendo que según los noticieros están nuevamente apareciendo lo que es esta enfermedad y no, pues depende de nosotros también cuidarnos. Por eso tampoco no los quiero forzar a que compren material. Si algunos lo tienen o quieren hacerlo, háganlo, pero no es obligatorio, ¿ya? Simplemente eso es bueno recalcar porque
A veces siempre me preguntan, ¿tengo que comprar? ¿Es obligatorio? Piensan que si no van a comprar el material se les va a reprobar y no es así. Simplemente es una recomendación para mejorar lo que es su aprendizaje, nada más. ¿Ya? Y si alguien quisiera hacerlo de otra forma, por ejemplo, utilizar algún simulador, lo puede hacer, no hay ningún problema. Lo vamos a igual revisar de alguna forma cómo podríamos mejorar esta parte, ¿no? Y como les digo, yo voy a tener todos los materiales, les voy a mostrar en video la demostración que tendrían que hacer ustedes para el funcionamiento de los componentes que se les está pidiendo. Ya, eso más que todo, chicos. Ya, entonces no sé si tienen alguna pregunta o duda o algo tal vez que quisieran hacer antes de iniciar el tema como tal. Ahorita ya vamos a ir a lo que es el avance. Entonces quisiera saber si tienen algún comentario, pregunta o algo tal vez que quisieran comentar. Disculpe, ingeniera, muy buenos días. Un día. ¿Cuándo va a enviarlos como la lista de componentes? Disculpe. La lista de componentes voy a tratar de mandarlo hasta el día miércoles, por favor. Hasta el día miércoles lo voy a mandar, cosa de que ustedes ya lo puedan comprar en el transcurso de jueves o hasta fin de semana. Y el día lunes ya haríamos la parte práctica. Les voy a enviar también la parte teórica resumida de lo que son los siguientes temas para que ustedes también lo vayan realizando, cosa de que el día lunes, entonces en función a los conceptos que ustedes ya van a tener, podamos realizar lo que es la parte práctica, ¿sí? Está bien, ingeniera, gracias. Ok, ya. No sé, tal vez alguna otra consulta más. Muy bien, entonces comencemos con el siguiente tema. Inge, buen día. Buenos días. Tengo una duda respecto al proyecto. Dime. Es sobre el video. ¿Debe estar allí todo el procedimiento o puede ser así una explicación detalladamente, pero no el procedimiento? Mm, ¿A qué te refieres más que todo con el procedimiento? ¿Al armado? Sí, alarmado. En Ay, mi caso, digamos, en Proteus, así. ya. Sí, no es necesario que estés mostrando el armado. Directamente muestras el circuito ya terminado, ¿sí? Y muestras, digamos, cuál es el funcionamiento de cada componente dentro de tu proyecto. Está bien, gracias. Inge. Ok, ya. ¿Alguna otra consulta, tal vez? Ya, perfecto. Entonces, continuaremos con el tema que corresponde. En este caso, el tema que estamos por ver es amplificadores con transistores, ¿sí? El tema número 6 que nos corresponde. Y vamos a dar, por ejemplo, una explicación referente a el uso de los transistores, más que todo con la parte de señal continua como con la señal alterna. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya habíamos visto anteriormente lo que es la polarización. Y si ustedes se han dado cuenta, en lo que es la polarización, únicamente utilizamos tensiones de tipo DC y no así tomar en cuenta la parte alterna, ¿sí? En lo que es la parte de amplificadores, consideramos esta señal, la señal alterna. Entonces, para eso necesitamos, por ejemplo,
considerar lo que se llama un análisis del circuito como tal, en el cual nosotros tenemos una red y dentro de la red se encuentra la parte del voltaje de entrada, el voltaje de salida y por dentro la forma en la cual se está, digamos, utilizando la señal, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que consideramos es un modelo de circuito equivalente al tipo H, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el tipo H? Por ejemplo, es relacionar lo que es un circuito, ¿sí? Un circuito en un modelo híbrido que se llama, ¿no? El modelo H, por eso llamamos modelo H, ¿no? Entonces, relacionamos la parte de transistor con lo que es una fuente de tensión y una fuente de corriente, tal como se muestra en este esquema. Ok, entonces, ¿cómo nosotros consideramos el tipo de circuito que nosotros vamos a utilizar? Como ya les había indicado, la estructura por dentro, ¿sí? Se separa en lo que es una fuente de tensión de voltaje continuo, ¿sí? Y una fuente de corriente igual continuo, ¿no es cierto? Entonces, nosotros separamos ese tipo de señales, ¿sí? Y por dentro utilizamos lo que denominamos parámetros H, dentro de lo cual vemos la parte de ganancia de corriente, que generalmente, de acuerdo a nuestro circuito, está en esta relación, ¿cierto? La corriente IL, ¿sí? Que se encuentra en el primer circuito, sobre I1, luego es igual a la corriente I2, pero en sentido contrario, ¿sí? Dividido entre lo que es I1. O sea, aquí estamos haciendo más que todo el intercalo de lo que es la corriente IL y lo que es la corriente I1 con lo que es la corriente I1 con la corriente I2 y como está acá es un valor negativo. De acuerdo a todo esto se forman las diferentes ecuaciones en la cual nosotros vamos a utilizar la relación de lo que es superposición, ¿ya? En lo que es la superposición encontramos un resumen, ¿sí? En el cual utilizamos lo que es la ganancia, que es el HF, ¿sí? Directamente, y en este caso también tomamos en cuenta la parte de impedancia de salida. Ahora, para la impedancia de entrada, ¿sí? Utilizamos lo que es el voltaje 1 con la corriente 1. Ahora, pero ¿cuál sería nuestro concepto de impedancia? Nuestro concepto de impedancia básicamente es el valor, entre comillas, de resistencia que nosotros tenemos dentro del circuito. Pero ese valor de resistencia que nosotros podemos utilizar realmente no es solamente con la resistencia, sino también influyen el resto de componentes pasivos, que en este caso sería, por ejemplo, la inductancia y lo que es la capacitancia. Entonces nosotros tenemos que considerar esos valores para posteriormente utilizarlos dentro de esta parte. En lo que es la ganancia de tensión, ¿sí? También tenemos la relación entre voltajes, ¿no? El voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Y también podemos encontrar esa misma relación con respecto a las impedancias, ¿sí? En realidad, la ganancia de voltaje es el voltaje 2 sobre el voltaje 1 o también podemos denominar la ganancia de corriente multiplicado por la impedancia de salida sobre la impedancia de entrada. Eso también sería como una referencia. La impedancia de salida, ¿cómo calculamos nosotros la impedancia de salida? La impedancia de salida en este caso se denomina ZO, y es la parte final del circuito donde está la tensión de salida y la corriente de salida. En este caso, por ejemplo, si nosotros utilizamos esta referencia, entonces también podemos utilizar la ecuación que se muestra de esta manera. Esto ya está despejado, ya directamente ya está despejado, ya se han realizado los cálculos correspondientes y simplemente para nosotros es esta la relación que nosotros podemos obtener al finalizar el circuito. Ahora, depende también de la resistencia,
¿sí? De salida en la cual nosotros tenemos, ¿sí? Ahora, algo es que es bien importante. Dentro de estos parámetros tenemos los diferentes modelos, los modelos equivalentes de tensión y los modelos equivalentes de intensidad. O sea, tenemos dos tipos de modelos. ¿Se acuerdan ustedes de cuando teníamos lo que es Steven y Norton, el principio de superposición? Relacionábamos, por ejemplo, lo que es las fuentes de corriente y lo que son las fuentes de tensión. En este caso, por ejemplo, tenemos el modelo equivalente. Acá, digamos, por ejemplo, tenemos la resistencia RS, la corriente de entrada, el voltaje de entrada, la impedancia Z sub I, ¿sí? Tenemos la impedancia Z sub 0. Acá nosotros tenemos la fuente de tensión, que es equivalente a la ganancia de voltaje por el voltaje 1. Y posteriormente también tenemos en el segundo modelo, el modelo de intensidad, que sería básicamente el mismo, pero la diferencia sería el valor de la fuente de tensión. Acá nosotros ya tendríamos una fuente de corriente IS que está relacionado con lo que es el voltaje BS, que sería el voltaje de entrada, dividido entre lo que es la resistencia. Y de la misma manera, ¿no? Lo que estaba en serie se vuelve en paralelo, de acuerdo al modelo equivalente entre tensión y corriente. ¿Se acuerdan eso, verdad? Ahora acá lo mismo, ¿no? Entonces, en el modelo de tensión, nosotros tenemos la conexión en serie de lo que es la fuente de voltaje con lo que es la resistencia. En cambio, en el modelo de intensidad, nosotros tenemos la fuente de corriente en paralelo con lo que es la impedancia de salida. Esos serían estos dos modelos. Pero ahora nosotros nos preguntamos, ¿y para qué nos sirve todo esto? ¿Cómo lo interpretamos? Hasta ahorita no estamos entendiendo nada. ¿Dónde vamos a aplicar todos estos modelos? Entonces, de acuerdo a la información que nosotros tenemos, ¿sí? Acá directamente nosotros hacemos la equivalencia y estos ya son ecuaciones de forma directa aplicando ley de Ohm, nada más, directamente es aplicar ley de Ohm. Y acá nosotros tenemos lo que denominamos el modelo híbrido del transistor bipolar. Todos los transistores que estamos viendo hasta el momento se denominan transistores bipolares. Ya algo bien importante es que nosotros tenemos que utilizar lo que son los amplificadores de baja señal, ¿sí? Se denominan amplificadores de baja señal. En este caso, cuando nosotros utilizamos lo que es la fuente continua y lo que es la fuente alterna. En este caso, digamos, cuando nosotros estamos utilizando el modelo híbrido, justamente se refiere a eso, ¿no? Que tenemos una conexión tanto alterna como continua. Algo que es bien importante. Dentro del uso de nuestro transistor, tiene que estar en la zona activa, ¿sí? O sea, no puede estar ni saturado ni tampoco en corte, porque no podríamos obtener una buena señal de lo que es el amplificador como tal. Por eso es necesario que utilicemos esos datos de referencia. Y si ustedes se fijan acá en el documento, este documento se los voy a pasar para que ustedes lo revisen a detalle. Simplemente les estoy explicando los parámetros más importantes para que posteriormente ustedes los revisen de forma individual. La corriente en DC, ¿sí? Como dice acá, polarizado al transistor, una vez polarizado, va a estar compuesto por lo que es el ICQ, ¿sí? Que significa el Q ya sabemos que se encuentra en zona activa, ¿sí? Cada vez que veamos el Q por detrás de la simbología, nos tenemos que dar cuenta que está en la zona activa. Y la parte en la que es la componente alterna, ¿sí? Es una pequeña señal que influye en pequeñas variaciones de corrientes y tensiones al finalizar el trabajo de superposición, ¿ya? En este caso, por ejemplo, ¿a qué sería igual la corriente del colector? La corriente del colector va a ser igual a la corriente que se tiene en la polarización, ¿sí? Que sería ICQ, en la polarización que nosotros hemos estudiado, más la corriente alterna. Ahora, si ustedes se fijan acá, tenemos
un valor I con mayúscula y un valor I con minúscula. A ver qué diferencia existiría en aquello. En que, por ejemplo, nosotros utilizamos la notación mayúscula cuando estamos utilizando terminología en DC, ¿ya? Cuando estamos utilizando DC, utilizamos mayúscula. Y cuando estamos utilizando notación alterna, AC, utilizamos minúscula, ¿ya? Entonces, eso es más que todo para que no exista confusión entre uno y otro. Y lo mismo sucede. En realidad, digamos, la corriente de base, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la corriente de base en Q, ¿sí? En la zona activa, más la corriente de base en señal alterna. Lo mismo va a suceder con el voltaje en colector emisor. Y acá ustedes se fijan, en colector emisor también se encuentra en la zona activa y el voltaje en colector emisor en tensión alterna. ¿Ya? Y aquí está la parte en la que nosotros aclaramos de qué se trataba esta parte, ¿no? ¿No es cierto? En lo que son los componentes en DC, tal como indica acá, que sería ICQ, IBQ y voltaje CEQ, que son componentes de tipo DC, y también en la parte alterna, ¿sí? Que sería en lo que es el IC, el IB y el BCE, ¿sí? Y de la misma manera, digamos que estos valores, si ustedes se fijan acá, son mucho menores de los de tensión continua. Es decir, que la señalización de tensión alterna es mucho menor que la señal de tensión continua o de corriente continua. Y acá nosotros tenemos el modelo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo interpretamos nuestros modelos? En realidad se refiere al transistor. Nosotros tenemos nuestro transistor. Algo bien importante de recordar es que el transistor no solamente funciona con tensiones o continuas o corrientes continuas, sino también funciona con tensiones o corrientes alternas, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Directamente con su hoja de datos. Como ya hemos aprendido a leer lo que es el datasheet de cada componente, nosotros insertamos el nombre del componente y podemos verificar cuál es su tensión alterna, cuál es su tensión continua, cuánto de corriente podemos utilizar en continua, cuánto de corriente podemos utilizar en alterna. Entonces, ahí está toda la información que nosotros necesitamos saber de cualquier componente, en este caso de un transistor, que nos va a servir para ese tipo de prácticas, ¿no? Bueno, en este caso, si ustedes se fijan, de esa manera se trabaja, ¿sí? En lo que es el modelo, tenemos el primer modelo igual, con corrientes y tensiones alternas, ¿ya? Ahora acá tenemos dos modelos. En estos dos modelos que nos estamos mostrando, en este caso, sería el primer modelo referente a un transistor de tipo NPN, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Acá la flecha nos indica si es NPN o si es de tipo PNP, ¿sí? Hacia dónde va dirigido lo que es la flecha o directamente acá, ¿no es cierto? En acá nos podemos fijar si la corriente está circulando en el mismo sentido o en sentido contrario al resto de los componentes, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, un modelo de tipo NPN, ¿sí? Por eso la flecha nos indica eso, ¿no es cierto? La base está circulando una corriente desde la base hasta hacia el colector y hacia el emisor. Entonces, esa corriente que está circulando en ese sentido se está viniendo de esta manera, ¿no? Y el colector entonces está viniendo en sentido contrario. Entonces está polarizado con el colector de forma inversa y de forma directa con el emisor. Ese es el primer modelo. El segundo modelo tenemos uno de tipo PNP. Y si ustedes se fijan igual, ¿no? Está en sentido contrario las ambas flechas y del emisor igual, ¿no es cierto? Inclusive el sentido de la corriente acá es en sentido contrario. Esa es una forma en la cual nosotros podemos visualizar cómo se utilizan los modelos. Ok, respecto a la ganancia, ya habíamos indicado que el HFE
es el valor de ganancia que nosotros podemos obtener. Ahora, ¿cuáles serían las equivalencias entre lo que es la ganancia como tal, ¿no es cierto? Sería la diferencia entre lo que son las corrientes de colector, la diferencia entre lo que es la diferencia en lo que es la corriente de base. Entonces, eso llevaría a un equivalente de esta ecuación, que sería del colector C2 menos el colector C1, ¿sí? Que se encuentra aquí dentro del modelo. Y eso también llegaría a ser equivalente a la corriente del colector dividida entre la corriente de base, pero esto en tensión, en corriente alterna, ¿sí? Bueno, acá también tenemos la gráfica definida en lo que es los modelos de tipo DC, tal como ya lo conocemos, ¿no? Entonces, el promedio que se tiene en este caso sería entre lo que son las corrientes de base, ¿sí? Y se toma el punto medio como referencia para lo que es la corriente ICQ, ¿ya? Lo mismo sucede con el resto de los modelos y también esa diferencia que existe entonces entre lo que es la corriente de base 2 y la corriente de base 1, entonces llegaría a ser la corriente de base, pero en un modelo alterno. Ya. Bueno, eso sería en cuanto a lo que es este modelo como tal, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos diferentes parámetros en los cuales definimos algunos valores típicos. Esta parte me gustaría que ustedes lo revisen para no cansarlos demasiado, porque dar la lectura a todo el documento pienso yo que no es tan necesario cuando ustedes lo van a tener al lado, simplemente explicar los parámetros más importantes, ¿no? Entonces, dentro de los modelos híbridos, por ejemplo, tenemos algunos valores definidos como HFE, perdón, y todo lo que son los parámetros H, ¿ya? Que se refieren básicamente a la parte de ganancias o elementos implicados dentro de lo que es los modelos de señales de señales bajas, ¿no es cierto? En este caso, nosotros tenemos el valor de HOE, que tiene un valor típico entre lo que es 24 microamperes sobre voltios, y de esa manera también lo podemos definir, ¿no? Enseguida les voy a mostrar una tabla en la cual tenemos todos estos valores. El modelo, por ejemplo, HIE, que tiene un valor típico aproximadamente de 5K ohmios, ¿ya? Y todos estos valores también se determinan mediante tablas, como lo que habíamos hecho en un principio para hallar lo que es el voltaje de 0.7 voltios, ¿no es cierto? Se había indicado una serie de pasos que nos permiten determinar que el valor ideal para la polarización es de 0.7 voltios. Lo mismo sucede en este caso, ¿no? Entonces se hacen una serie de cálculos para determinar los valores típicos que se pueden utilizar en la mayoría de los componentes. ¿Ya? Entonces, para lo cual, acá, como les indicó, ustedes le van a dar una lectura un poquito más profunda a todas estas páginas para no alargar demasiado la parte teórica y más bien ir a la parte demostrativa, ¿no? En este caso, por ejemplo, igual acá tenemos nuestras hojas de referencia, que esto igual ustedes lo pueden visualizar en algunos datasheets donde corresponden, ¿cierto? Algo que es bien importante es que la temperatura típica en la que generalmente se hacen las mediciones es de 25 grados centígrados. Eso es bien importante, eso nunca se olviden. Es igual que memorizarse los 0.7 voltios que les habíamos indicado anteriormente, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos diferentes modelos. Tenemos el de base común, ¿sí? Tenemos lo que es el colector común, ¿ya? En este caso, acá está, ¿ya? Estos dos modelos que nosotros tenemos en lo que es base común y colector común, están anotados acá las referencias de las H's, ¿ya? De los parámetros H se llama. Y acá, por ejemplo, si nosotros tenemos acá, son como una especie de fórmulas. Entonces, estas fórmulas ustedes lo tienen que tener como referencia para resolver cualquier modelo que se les dé en hallar lo que es la parte de amplificadores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice, si es en este caso el primer modelo
de emisor común, de colector común, de base común, entonces el valor HI va a cambiar, no va a ser el mismo. Un colector, digamos, el modelo de colector común, aquí está en 4K ohmios, el de emisor común igual está en 4K ohmios, pero el de base común ya llega a ser solamente 20 ohmios, ¿sí? Y lo mismo sucede acá, ¿no es cierto? El valor de HR, entonces acá está el valor mencionado, ¿sí? El valor de HF, que también está acá. Y todos estos datos son importantes en los parámetros H, son bien importantes. Y esos son los datos que tenemos que considerar o tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, ¿cómo se realiza la parte de conversión? Es lo más importante. Nosotros tenemos acá un transistor, ¿no es cierto? De tipo NPN, ¿no es cierto? Y acá lo que nosotros tenemos que considerar es cómo nosotros lo vamos a convertir al modelo híbrido al cual corresponde. ¿Ya? Entonces, acá nosotros ya tenemos el modelo, ¿no es cierto? Del transistor, entonces simplemente es replicar, digamos, la base y convertirlo, yo les digo, digamos, por ejemplo, convertir este transistor en modelo emisor común, digamos. Entonces, ustedes simplemente tienen que replicar este mismo circuito y trasladarlo a lo que está aquí, el modelo, ¿no es cierto? Este modelo que se muestra en pantalla. Lo mismo sucede acá. En base, ¿cuáles serían los parámetros más importantes? Por ejemplo, en este caso, agarraríamos lo que es la corriente, ¿sí? El valor de HIE, que es referente al donde se encuentra la base, ¿sí? La fuente de tensión, que representa lo que es el valor HRE, por el voltaje colector emisor, que aquí está, ¿no es cierto? Entre colector y emisor. Recuerden que este valor entre colector y emisor para que esté polarizado tiene que ser superior a los 0.2 voltios. Si les da un valor inferior a este voltaje, entonces significa o bien que esté en corte o bien que esté en saturación y no nos sirve. Tiene que ser superior a ese valor para que esté en la zona activa. Ya, eso es simplemente para tomarlo como referencia. Acá posteriormente nosotros tenemos lo que es la corriente del colector. Ustedes se acuerdan que hemos calculado en lo que es la corriente del colector, ¿no es cierto? En algunos ejercicios de polarización. Ese mismo valor es el que utilizamos acá y estos valores son de acuerdo al tipo de modelo que estamos utilizando. Si estamos utilizando en el emisor común, por ejemplo, acá lo vamos a poner, ¿no es cierto? Emisor común. A ver, buscaremos el modelo de lo que es la parte de, por ejemplo, del HOE. Entonces, en este caso tendríamos que verificar que sería 25 microamperes sobre voltios, ¿no es cierto? Y en este caso está un valor inverso que nosotros tenemos, en este caso el valor de la resistencia como tal. Y esto ustedes ya lo van a revisar directamente en lo que son las fórmulas anteriores. En lo que es base común, lo propio, ¿qué sería lo más importante? Mostrar lo que es la base como elemento común, como dice común, eso tiene que estar conectado a tierra, la parte común. Tenemos lo que es nuestra fuente de tensión, ¿sí? Y lo mismo, solamente aquí, ¿qué sucede en estos tres modelos? ¿Cuál sería la diferencia? Todos se parecen. Los parámetros H. Se utilizan diferentes parámetros H para que ustedes puedan realizar los cálculos como tal, ¿no? Los parámetros H acá cambian. Aquí es, por ejemplo, el HIE, que sería del emisor. Este es el HIB y este es el HIC, ¿sí? Es decir, estos parámetros, ¿no? Si es de emisor, este sería el IE, directamente sería 4K ohmios. En IC sería 4K ohmios y el IB sería 20 ohmios. O sea, ese es el valor que nosotros manejamos de acuerdo a esos parámetros que nos dan. Ok, ahora otro elemento también bien importante es el valor de las impedancias que nosotros vamos a utilizar en cada modelo. Generalmente el valor de las impedancias es de acuerdo al circuito, ¿no? Utilizamos la ley de nodos, mallas,
utilizamos lo que es principios de superposición más que todo, ¿no? Si tenemos una señal alterna, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Tomamos como referencia el valor de la impedancia. ¿Y cuál sería nuestro valor de impedancia? Básicamente el valor de la resistencia que estamos utilizando, o en el caso si tenemos alguna capacitancia o inductancia en medio, ¿sí? Y la forma de realizarlo es de la misma manera que utilizamos, utilizando lo que es la ley de mallas, ¿sí? Y acá hacemos esa revisión de la misma manera, ¿no? Ok, en este caso, por ejemplo, lo que se utiliza son algunos elementos, se utiliza lo que es la parte exacta y lo que es las aproximaciones, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto sea nuestro valor, entonces para que nosotros podamos utilizar esa relación, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la ganancia de corriente, ¿sí? La ganancia de corriente, la ganancia de voltaje como tal y la impedancia de entrada, tanto como la impedancia de salida. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros, de acuerdo al modelo que vayamos a utilizar, entonces tenemos lo que es el resultado final. Por ejemplo, si nuestro HO o en nuestro HR es un valor de 0, entonces tenemos que utilizar estos valores, ¿no es cierto? Que están acá, que serían una tabla igual ya de referencia para realizar cualquier tipo de cálculo. Sí, lo mismo sucede con este modelo, ¿no? Simplemente tomar como referencia que la impedancia, por ejemplo, de salida, ¿sí? Entre lo que es el resultado, entonces van a tener tendencia al infinito, ¿sí? En el caso del HO o del HR en su valor de 0. ¿Ya? Y acá está, ¿no es cierto? Cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, el valor de HR o el valor de HO en valor 0, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una fuente alterna y una fuente de tensión al mismo tiempo, entonces no se olviden que la fuente de tensión es cortocircuitada, es como si fuera una línea recta, o sea, es cortocircuito y es equivalente digamos que no existe el valor, ¿no es cierto? Es un cortocircuito de forma directa. Y si fuera una fuente en este caso estamos utilizando tensión alterna, las fuentes de corriente funcionan como circuito abierto, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar y tomar en cuenta en la relación entre fuentes de tensión continua y fuentes de tensión alterna. Ya, ok. Y esa parte igual, ustedes por favor lo vayan a revisar. Este es un modelo equivalente. Un modelo equivalente en el cual cuando nosotros tenemos una señal alterna prioritaria, digamos, nosotros hemos realizado circuitos de polarización con tensiones continuas, pero cuando nosotros tenemos circuitos de polarización con tensión alterna, ¿sí? Entonces la tensión continua llega a ser tierra, es decir, que ya no se la toma en cuenta, lo podemos desconectar y directamente es como si estuviera en tierra, ¿ya? Y la única fuente de tensión que nosotros vamos a tener va a ser la señal alterna y se la utiliza de una forma similar que la tensión continua y hacemos el procedimiento correspondiente, ¿no? En este caso toditos vendrían a ser tierra, solamente la fuente de alimentación, en este caso sería la de tipo alterna y nosotros tenemos que hacer el equivalente correspondiente, ¿sí? Con el modelo que corresponde. En este caso es el emisor común, ¿ya? Y de esa manera nosotros podemos también considerar lo que es los resultados como tal, ¿no? En este caso vemos, por ejemplo, un circuito equivalente de tensión alterna. En el segundo caso vemos un circuito de pequeña señal con el valor de HRE igual a 0. ¿Sí? Directamente. Y en el caso del tercer punto, entonces estamos viendo su tabla característica, ¿sí? Y lo mismo sucede con este segundo cuadro, ¿no? Ya. En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que debemos hacer? Esta parte les sugiero que lo revisen bastante bien, lo que es el análisis de un amplificador básico. ¿Qué pasos nosotros debemos seguir para
encontrar los parámetros H como tal, ¿no? De acuerdo al tipo de modelo que vamos a utilizar, si va a ser base común, emisor común o colector común. Ya, de acuerdo a las ecuaciones que se han mostrado en las tablas, entonces nosotros tranquilamente podemos utilizar para encontrar nuestro modelo resultante. Lo primero, en este caso, es que hacemos un análisis de tipo DC, lo que ya hemos hecho anteriormente. Ver la polarización, ver los valores de voltaje, corriente del colector, voltaje, digamos, base emisor, voltaje colector emisor, etcétera, ¿no? Y de acuerdo a eso, ya tenemos nosotros nuestro equivalente de todo el análisis de polarización que hacemos. Una vez que realizamos todo ese equivalente, vamos a tener un resultado, ¿sí? En este caso, digamos, tal como está acá, ¿no? A ver, acá vamos a mostrar el ejemplo. Tenemos el valor de las resistencias que corresponde y de acuerdo al modelo que nosotros vamos a utilizar, entonces también tenemos los parámetros H, ¿sí? Tenemos esos dos valores en el modelo DC y en el modelo AC, ¿sí? Eso es bien importante. Ahora nosotros, ¿cómo nos damos cuenta qué tipo de modelo podemos utilizar? En este caso, por ejemplo, nosotros definimos esto de acuerdo al tipo de circuito que nos muestran. En este caso em, es emisor común, ¿sí? Que nosotros podemos utilizarlo. Y de acuerdo a ese tipo de señales, entonces hacemos el análisis primero del tipo DC, ¿sí? ¿Cómo se hace el análisis DC? Quitando lo que son las capacitancias que nosotros tenemos acá, porque funcionan como circuito abierto. Y si funciona circuito abierto, significa que no va a circular el voltaje a través de esos componentes, ¿no es cierto? Entonces quitamos acá lo que es los capacitores, ¿sí? Y nos quedaría únicamente este modelo. Ahora, para el modelo de tipo AC, ¿qué es lo que haríamos? Al revés, ¿no es cierto? Cortamos lo que es el voltaje, ¿sí? En continua y solamente utilizamos la señal de tipo alterna. Ahora, cuando utilizamos una señal de tipo alterna, por ejemplo, si nosotros tenemos un capacitor, ¿sí? Un capacitor, entonces funciona como si fuera un circuito cerrado, ¿no es cierto? Como circuito cerrado y directamente va la señal hacia lo que es el valor de resistencia RB, ¿sí? Y directamente este valor de voltaje se corta automáticamente y es como si estuviéramos conectando a tierra. Por eso en este modelo el RB está conectado a tierra. Ya en vez de estar conectado a la fuente, esta fuente funciona como circuito cerrado y directamente circula la tensión y sería como si fuera una conexión a tierra. Lo mismo sucede con lo que es el RC, ¿sí? Que se va directamente a este valor y en este caso estuviera conectado también a tierra. En el caso de resistencia emisor, entonces se circula por donde existe menor resistencia posible. En este caso sería la capacitancia, por eso acá ya no se lo considera al resistor RE y ya no lo conectamos en este caso, en este modelo, ¿no es cierto? Entonces ya no se lo considera. Generalmente en el modelo DC sí se lo considera porque es un valor de 1K, 2K, pero en el caso del modelo de tensión alterna, entonces ya no va a estar circulando por la resistencia, directamente se va a ir de forma directa hacia la tierra. Entonces ahí ya no es importante el valor de la resistencia, ¿no? Y por último tenemos el modelo terminado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la comparación? Entonces, la señal alterna, ¿sí? Que en este caso sería nuestro voltaje, la resistencia de entrada, por así decirlo, RS. Luego tenemos lo que es la resistencia RB, que nosotros tenemos por acá. Y en vez del transistor ya habíamos indicado, ¿no? Tenemos que realizar un modelo como tal, en el cual lo convertimos en una señal de voltaje, perdón, una fuente de voltaje con una fuente de corriente, de acuerdo al modelo que nosotros hemos elegido. Ahora, dependiendo que si es de tipo PNP o de tipo NPN, entonces nosotros decidimos en qué sentido va a ir tanto la corriente en lo que es la base y en lo que es en este caso el colector.
¿sí? Entonces hacemos el uso del modelo y si ustedes se fijan es de la misma manera que nosotros habíamos indicado anteriormente. ¿Ya? Entonces ese es un circuito equivalente de pequeña señal. ¿Por qué se denomina pequeña señal? Porque las señales que nos muestran son bastante bajas a comparación de lo que hacíamos en lo que es los modelos de tensión continua, ¿sí? Entonces eso es lo que nos tenemos que fijar. Ahora, este análisis que nosotros lo vamos a ir realizando, entonces puede ser por aproximación o puede ser un valor exacto, ¿sí? Dependiendo del modelo que nosotros vayamos a utilizar. Entonces tenemos que ir viendo las equivalencias que tenemos como tal, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué parámetros son los que ya no tenemos? Esos son los parámetros que se utilizan como cero, ¿ya? Tal como acá está. Y esta aproximación es relativamente entre lo que es la resistencia en paralelo con lo que es el IE de lo que tenemos el equivalente. En pocas palabras, acá nosotros hacemos la relación entre lo que son la parte de resistencias, ¿no? Y de acuerdo al modelo sacamos un resultado concreto. Ya, entonces acá igual está el modelo. Generalmente, por ejemplo, lo que es la ganancia de corriente, ¿sí? Nos va a dar un valor negativo. No se asusten si nos da un valor negativo. Como les digo, es una señal baja y por esa razón se muestra de esa manera, ¿no? Lo que es este tipo de señales. Entonces, en este caso también podemos utilizar el caso de aproximación 2, que es de una manera bastante similar, igual utilizando lo que es las tablas con RE igual a 0. Y en el caso de sin aproximación utilizamos el valor exacto, que también se encuentra en lo que son las tablas y podemos utilizarlo de esa manera, ¿no? Entonces, acá están, ¿no es cierto?, los resultados que nosotros obtenemos en el caso del anterior ejemplo. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, el valor de la impedancia de entrada, el valor de la impedancia de salida, el valor de la ganancia de voltaje, que ustedes se fijan, acá es valores negativos. Y ustedes dirán, pero ¿y por qué son valores negativos? Es que se está tomando como referencia un sentido contrario de lo que es la fuente o de lo que es el valor de voltajes entre esos entre los pines que corresponden, en este caso puede ser de colector a emisor, etcétera, ¿no? Entonces, por esa razón se considera un valor negativo, ¿ya? Y es un valor contrario al sentido en el cual nosotros estamos utilizando. Simplemente es eso, nada más. Entonces no se asusten si les aparecen valores negativos, porque además no se olviden que son amplificadores de baja señal, por esas razones. Ya. Entonces, de esa manera, ¿no? Entonces tenemos los diferentes resultados con las ecuaciones que nos han mostrado anteriormente y eso también nos ayuda a encontrar estos resultados. Bueno, acá también entraría lo que denominamos configuración Darlington. Ya, en la configuración Darlington no se olviden que son transistores puestos en cascadas, ¿sí? Y esos transistores también al mostrar nuestro resultado final, ¿sí? Van a tener mucho mayor ganancia a comparación de un transistor de un solo valor, ¿no? Ese es el propósito de este tipo de transistores, tener mucho más ganancia de corriente a comparación de los otros transistores. ¿Sí? Y seguramente, yo estoy segura que aquellos que están haciendo su proyecto de un amplificador, en este caso de voltaje, estuvieran utilizando lo que son transistores de tipo Darlington por la efectividad que se consiguen. Entonces, seguramente los que me han dicho vamos a hacer un amplificador de audio están utilizando configuraciones de tipo Darlington. ¿Ya? Y esa es una forma en la cual nosotros también podemos utilizar. A ver, también les voy a dar un par de ahorita no recuerdo el número, pero ya hay Darlingtons encapsulados, ¿sí? Los cuales también ustedes directamente pueden utilizar. Bueno, acá en el documento también nos da, por ejemplo, el MPS 6724, que es
un Darlington que se encuentra ya directamente y acá nos dicen, ¿no es cierto?, que tiene una ganancia entre 4.000 y 40.000. Entonces, si alguno desea conseguirlo, entonces también puede hacer la verificación, ¿no?, de este Darlington y en el cual nos puede mostrar esa equivalencia como tal, ¿no? Este documento se los voy a pasar para que ustedes lo lean con más calmita. Dentro del modelo equivalente, nosotros podemos encontrar los resultados entre lo que es corrientes de base, colector, emisor, etcétera. Y ustedes saben también, de acuerdo a las fórmulas que ya hemos ido tratando en anteriores clases, que la corriente del emisor es igual a la suma de la corriente de base más la corriente del colector. Y simplemente eso nos está mostrando en este caso el equivalente y de esa manera ustedes lo pueden hacer el cálculo correspondiente y mostrar como resultado que el par Darlington es básicamente el resultado del producto entre lo que es la ganancia del transistor 1 por la ganancia del transistor 2. Por eso su ganancia es bastante alta. Y esto también, no sé si se acuerdan, les he preguntado en el examen, ¿no? En una preguntita que estaba, ¿cuánto es el resultado si tengo un par Darlington? Y habíamos hecho un pequeño ejercicio que era simplemente reemplazar el valor de las ganancias y con eso obteníamos una ganancia total. Si aquellos que lo han hecho de esa manera seguramente han debido responder de forma correcta, ¿no? Ese era el resultado. Ok, y en este caso también nosotros podemos considerar dentro de los pares Darlington, ¿sí? Una forma de estabilizarlos en forma interna, obviamente que esto está en forma interna, utilizamos lo que es la resistencia RE que se encuentra por dentro y en este caso también que también podemos utilizar lo que es la corriente IEE que también se encuentra en forma interna de nuestro transistor Darlington. ¿Ya? Esas son pequeñas señales que nosotros generalmente podemos utilizar. Y aquí está el modelo. No lo vamos a tomar tan en específico, pero digamos para que se tenga conocimiento cómo sería un modelo de un transistor Darlington. Acá lo tenemos, ¿no? Entonces ya no se toma en cuenta, por ejemplo, el HOE de forma directa, simplemente que aquí fusionamos nuestro modelo de lo que es el par Darlington. Y aquí están, ¿no? Los valores de HIE, los valores de HFE, de OE, etcétera, ¿no? Ahora, acá nosotros vamos a ver lo que es el modelo Pi, ¿ya? Generalmente se lo conoce como modelo Pi, por eso aquí está su nombre. O el modelo de Giacoletto. Giacoletto es en realidad, pero más si ustedes lo van a buscar en textos, les van a mostrar como modelo Pi. Bueno, yo lo conozco más como ese modelo. Y el segundo nombre es de la persona que ayudó y contribuyó para esta parte, ¿no? Este modelo, por ejemplo, nos ayuda a simplificar algunos valores, ¿sí?, que nosotros posiblemente no podemos encontrar en lo que es los datos, ¿sí? Entonces, para eso nos ayuda con este modelo y nos simplifica mucho más lo que es el modelo híbrido, ¿no? Es una alternativa a lo que es el modelo híbrido. ¿Cuáles serían los parámetros que utilizamos? Bueno, directamente en este caso tendríamos, por ejemplo, el modelo para lo que es un transistor de tipo NPN, ¿sí? En la cual ya nos da ya la multiplicación o la división de ciertos valores predeterminados y de esta manera se simplifica mucho más la parte de los cálculos, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, el modelo Pi que se utiliza para los diferentes cálculos, ¿no? De esa manera nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la relación de los valores especialmente. Esto se utiliza, por ejemplo, para la parte de impedancias. En la parte de impedancias, nosotros necesitamos calcular, por ejemplo, la impedancia de lo que es una capacitancia, que es básicamente
un valor que nosotros tenemos que hallar de acuerdo a al valor de la capacitancia que nos da. Enseguida vamos a hacer algún par de ejemplos para que se entienda mejor esta parte. Yo sé que es mucha teoría, pero es necesario repasarla para que podamos realizar las diferentes simulaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en transistores de tipo FET? Los transistores de tipo FET, a diferencia de los BJT, tienen lo que son los parámetros Y o G. Sí, entonces, por ejemplo, los transistores de tipo FET funcionan con lo que es el gateway, ¿sí? Y lo que es, digámoslo así, no tienen los mismos parámetros que un transistor de tipo BJT, ¿sí? Entonces, más se utilizan en forma de switch, ¿sí? Que tienen particularidades en forma general en las cuales diferencian su forma de funcionamiento, ¿no? Pero eso no significa que no se lo puede utilizar como transistores de pequeña señal, ¿no? Entonces, inclusive cuando nosotros necesitamos el uso de circuitos que necesiten mayor potencia, se nos utiliza lo que son los transistores de tipo FET, pero a diferencia de los BJT, los FET son más sensibles a lo que es la parte electrostática. Por eso alguna vez habían algunos experimentos que a diferencia de los BJT, si tú, por ejemplo, tocas un BJT, los pines en forma general y le estás conectando a tu circuito, no vas a tener dificultades. Pero en cambio, un transistor BJT por su forma de construcción, perdón, un transistor de tipo FET por su forma de construcción que tiene, es más sensible a la electrostática. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si tú estás cargado de energía electrostática, entonces esto de alguna forma puede afectar a tus transistores de tipo FET o digamos que digamos un cortocircuito no programado también podría llegar a dañar este tipo de transistores, ¿no? Entonces, en ese sentido, son mucho más sensibles y la forma de funcionamiento es parecida, pero no es la misma, ¿ya? A comparación de un BJT. Por eso los BJT son los que más se utilizan, pero hay algunos casos en los que los MOSFET o transistores de tipo FET son también muy importantes para el uso de diferentes circuitos, ¿no? Especialmente si nosotros tenemos circuitos que necesitamos que manejen una potencia razonable, entonces los FET son ideales para ese tipo de, de circuitos, ¿no? Sin necesidad de riesgos como tal, pero como les indico, la sensibilidad a la electrostática podría ser un punto en contra, ¿no? Al uso de los transistores FET, pero son también bastante aplicados. Bueno, esto también se utiliza, ¿no? Estos son los parámetros que nosotros utilizamos para lo que son los transistores de tipo JFET o MOSFET, que los utilizamos también en algunos casos, como les digo. Acá están los de tipo MOSFET. Sí, estas serían las fórmulas que nosotros utilizamos en el modelo Pi, que como les he indicado, que es para encontrar el valor de las impedancias que nos piden y completar los parámetros H. Ya, ok. Luego tenemos también lo que son denominados los transistores o, perdón, los amplificadores multietapa. En los transistores multietapa, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes partes para amplificar mejor la señal. Si ustedes han visto alguna vez un amplificador por dentro de forma interna, a ver, les voy a pedir también como base teórica que vayan viendo fotografías. Seguramente hay en el internet, estoy más que segura. No lo he visto, pero creo que lo pueden conseguir desde el internet. Un amplificador, por ejemplo, de audio, que son los más utilizados, ¿sí? Cuando ustedes van alguna vez a bailar o van a algún karaoke, lo que se necesita son una parte de amplificadores, ¿no es cierto? Y los amplificadores nos sirven de forma interna por etapas, ya por etapas,
y de esta manera se amplifica mucho mejor la señal, porque como son transistores en este caso de baja señal, entonces necesitamos que la señal sea amplificada en diferentes etapas. ¿Y cómo funciona en este caso? En cada etapa, ¿sí? Va cambiando el valor de voltaje como lo que es el valor de impedancia. Y de acuerdo a cada etapa, entonces nosotros tenemos una señal de impedancia de entrada y tenemos una señal de impedancia de salida. Entonces, en función a estos valores, también vamos a tener el voltaje de entrada y también lo que es el voltaje de salida. Y es en la parte de las etapas que va suscitándose en este amplificador, entonces va aumentando esos valores y de tal manera que tenemos un resultado final, ¿no? De esa manera es como nosotros lo tratamos en este caso. ¿Ya? En el caso de los amplificadores multietapa, ¿sí? También lo que vamos a tener es algunas dificultades, digamos, en el caso de que tienen que estar bien construidos. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado en la vida real, por ejemplo, que cuando están, qué sé yo, digamos, en el acto cívico, cuando estaban todavía en colegio o cuando estaban digamos, en algún sitio público, lo que sucede es que el anfitrión agarra el micrófono, ¿no es cierto? Pero de fondo se escucha un sonido de fondo bastante molesto. Entonces, eso se llama acople y el acople es una especie de señal mala, ¿sí? En la cual significa que no se está amplificando correctamente en alguna de las etapas. Y ese sonido, digamos, puede sobresaturar a la señal buena, ¿sí? O en el caso, digámoslo así, yo sé que la mayoría de ustedes debe tener esas radios portátiles eh, que utilizan, ¿no es cierto?, lo que es el USB y ponen su música y se escucha bastante fuerte. Entonces, si ustedes le ponen un volumen bajo o un volumen medio, ¿qué va a suceder? Lo escuchan bien, pero si ustedes lo ponen al máximo volumen, ¿qué sucede? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué sucede por ahí? Cuando lo ponen al máximo volumen, esos radiecitos o esos aparatos que ponen en música, ¿no es cierto? Porque esos también son amplificadores, ¿no? Amplificadores de audio que tienen por dentro. Cuando lo ponen al máximo volumen, ¿qué sucede? Mm, exactamente, se distorsiona. Es verdad, ¿no es cierto? Más que distorsionarse es que, por ejemplo, entra la señal, ¿no es cierto? La señal que nosotros estamos hablando se escucha, o el sonido del audio o la música que ustedes estén escuchando en ese momento se escucha, no es que no, pero existe una señal em, que lo sobrepone, ¿sí? Que lo sobrepone. Y esa señal normalmente se llama ruido. Y ese es el ruido que es molesto y que cuando está en un volumen bajo no se nota, porque la señal, digamos, el audio bueno a comparación del audio malo, digámoslo así, o sea, es mucho más alto, pero a medida que nosotros aumentamos el volumen, también estamos aumentando la amplificación del audio y por lo tanto llega también a amplificarse lo que es la señal de ruido. Por esas razones, cuando nosotros escuchamos una música de fondo y también escuchamos lo que es el audio como tal, entonces empieza a generarse esa señal de ruido que es tan incómoda para nosotros, ¿no? Y también, ¿sí? Ahí también depende la calidad de los componentes que nosotros estamos utilizando y el tipo de amplificadores también, ¿no? Porque hay amplificadores de baja calidad y de alta calidad, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Obviamente que los que son de alta calidad necesitan componentes un poquito más costosos a comparación de los otros amplificadores. No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando les he hecho hacer esa práctica en la que ustedes me estaban mostrando lo que son los componentes que tienen de forma interna sus cargadores, se han debido dar cuenta que no todos los cargadores serán iguales, ¿sí?
pese a que funcionaban todos a 5 voltios o la gran mayoría funcionaba a 5 voltios, no todos los amplificadores, perdón, no todos los componentes que tenía un cargador eran los mismos que el otro. Algunos tenían parecidos, pero si ustedes revisan esas fotitos que me han enviado, entonces se van a dar cuenta que no son los mismos. Y lo mismo sucede con los amplificadores, ¿no es cierto? Dependiendo del tipo de componente, entonces mejora o empeora la calidad del sonido bueno o el audio bueno o la señal buena que nosotros tengamos en cualquier tipo de amplificador, ¿ya? Por ejemplo, hay amplificadores que ya están prediseñados. A ver, les doy un ejemplo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un amplificador, esos que utilizan los DJs, por así decirlo, ¿no? Ahora, no sé cómo lo estarán fabricando actualmente, pero hasta donde yo he visto es que estos amplificadores eran construidos con lo que son los transistores de tipo platillo. ¿Por qué con esos transistores? Porque manejan mayor cantidad de potencia. Y el sonido que este tipo de amplificadores que estaban construidos de esta manera, su audio es mucho más limpio, ¿sí? Su audio es mucho más limpio que otros amplificadores que cuando lo colocan otros componentes, porque hay amplificadores ya hechos, pueden estar dentro de aquellos los amplificadores operacionales que ya de por sí son amplificadores y otros componentes adicionales a estos que permiten amplificar la señal, pero todo tiene su precio, ¿no es cierto? En este caso podrían manejar menor potencia que los otros transistores que les estoy indicando, que son de tipo BJT, pero de alta potencia, ¿sí? Y también mucho depende del uso o la calidad que se vaya a manejar, ¿no? Entonces, a mayor potencia, entonces necesitaríamos también nosotros hacer un cálculo interno para que el valor de potencia que nosotros estamos utilizando efectivamente se cumpla y que no se dañen nuestros componentes. Esa es la forma en la cual se utiliza. Por ejemplo, lo que son los amplificadores operacionales, la potencia que manejan no es muy alta, pero dependiendo del tipo de circuito, podría mejorarse este tipo de elementos para tener un mejor resultado. Bueno, esa sería más que todo la forma de funcionamiento, digámoslo así, basado en lo que es la vida real. Y esas son algunas de las configuraciones que se utilizan en los FETs, ¿ya? Esta simbología, por ejemplo, si ustedes se fijan, es de un FET, ¿no es cierto? Y de esa manera también se trabaja, de acuerdo también al modelo equivalente de baja señal que nosotros tenemos. Acá tenemos diferentes ejemplos y de esa manera es como podríamos encontrar también los diferentes parámetros para este tipo de transistores, ¿sí? Que nosotros lo tenemos de esa manera. Ok, bueno, esto es el resultado de las impedancias de salida utilizando lo que es la ganancia de voltaje como tal, ¿sí? Y acá también tenemos por etapas, ¿sí? El resultado que nosotros podemos obtener. Si ustedes se fijan acá detalladamente, la ganancia de voltaje va multiplicándose de acuerdo al resultado que nosotros tengamos en los voltajes de salida de cada etapa. Y de acuerdo a aquello vamos a tener un resultado de ganancia de voltaje final. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en la cual nosotros trabajamos. Y de la misma manera trabajan los FET, ¿no es cierto? Entonces, por etapas nosotros vamos multiplicando y vamos visualizando cuánto es el valor de impedancia que nosotros vamos generando. No se olviden que a mayor cantidad de componentes, sí o sí vamos a generar mayores impedancias. Por eso es que cuando, por ejemplo, bueno, ahorita no nos ha tocado armar circuitos grandes, pero si es que nosotros armamos circuitos demasiado grandes y seguramente les va a pasar esto en la siguiente materia que es sistemas digitales, cuando nosotros utilizamos varios componentes conectados entre sí, ¿sí? Utilizando varias conexiones, entonces se van a dar cuenta que en algún momento tal vez no les puede funcionar ese circuito, pero no es porque esté mal armado, sino porque el uso de cantidad de componentes que ustedes están utilizando en exceso
puede llegar a consumir demasiada corriente y a, digamos, amplificar la impedancia interna que se puede llegar en los componentes. Por eso que la señal que nosotros obtenemos no podría llegar a ser la misma señal que debería, digamos, ¿no es cierto? ¿Qué tal si nosotros tenemos una ganancia teórica de, qué sé yo, de 6? Pero en nuestro caso, haciendo la parte práctica, llegamos apenas a 4, ¿no es cierto? Entonces, eso es debido a que la impedancia de los componentes se va sumando a medida que vamos aumentando la cantidad de etapas, ¿sí? Entonces, mientras más etapas tengamos, más impedancia vamos a tener en el circuito final. Ya, eso también es bueno tomar en cuenta porque a veces ha sucedido, ¿no? En algún caso con algún curso, no me funciona, pero todo está bien y he revisado y no sé qué. Es que lo que pasa es que la cantidad de componentes que estaba utilizando eran demasiado y al utilizar eso, entonces cada componente consume una determinada corriente y esa corriente llega a afectar también, ¿no es cierto? Y al final el LED no se enciende. ¿Por qué? Porque le ha faltado corriente al momento de llegar al LED de salida, por así decirlo, al diodo de salida. Esos son algunos elementos que a veces uno visualiza cuando está armando diferentes circuitos, ¿no? Entonces, dependiendo del circuito también, entonces nos puede o no nos puede suceder eso. Pero obviamente hay formas en las cuales nosotros podemos mejorar esto, ¿no es cierto? En el caso de los amplificadores, entonces se ponen componentes en medio que nos permiten que esas impedancias que se van sumando sean lo menor posible, ¿no? Y para eso también está la parte del diseño del circuito para que nosotros podamos verificar todo aquello, ¿no? Bueno, entonces en este caso acá les voy a dejar algunos ejercicios que ustedes ya lo van a poder realizar en casa. Pero en este caso, lo que yo quisiera es que utilicemos la parte del simulador y podamos mostrar cuál sería nuestro resultado en forma general y de esa manera visualizar, ¿no es cierto? Más que la parte de cálculos, visualizar en que si se cumple o no se cumple la parte de amplificación que yo les había indicado. Para eso vamos a tomarnos unos minutitos y vamos a realizar el siguiente ejercicio. El ejercicio que tenemos acá. A ver, les voy a mandar la fotito que corresponde en lo que es nuestro grupo de WhatsApp y para que no nos durmamos, para que no todo sea teoría, ¿ya? A ver, lo vamos a amplificar un poquito más acá. Este ejercicio creo que está demasiado grande. A ver, acá le vamos a poner 280. Ahí está. Ese sería nuestro ejercicio. A ver, lo vamos a hacer la simulación en lo que es nuestro simulador, que en este caso sería ya bien Proteus o ya bien sea Electric Circuit, ¿ya? A ver, vamos haciendo igual. De la misma manera me lo van mandando por el grupo para registrar lo que es su participación. O no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quisieran consultar en este momento. Hola, chicos. Hola, hola. Ya, vamos haciendo, por favor. No tienen ninguna pregunta, ¿verdad? Acá, ¿qué es lo que debemos calcular? Básicamente este es el ejercicio, ¿sí? Lo que necesitamos es encontrar, por ejemplo, la señal de entrada, que sería el voltaje de entrada, ¿sí? El voltaje de salida, que se hace la medición de acá, y lo que vamos a encontrar principalmente va a ser la ganancia, tanto de corrientes como de voltajes, ¿ya? Acá ya les he indicado, acá tienen que hacer la medición para ver cuánto de voltaje van a tener en la salida. Eso sería un dato
el voltaje de entrada igual cuánto de entrada. No se olviden medir a partir de el punto de concentración acá, ¿sí? Acá tendrían que hacer la medición correspondiente y en el osciloscopio mostrar esta señal, ¿no? La señal tanto de entrada como la señal de salida para ver cuál es el nivel de ganancia que se tiene en este circuito. Ahí están todos los datos, así que no van a tener ningún problema en cuanto al dato que nosotros queremos proporcionar, ¿sí? Esos datos son los que vamos a utilizar. Ya, vamos haciendo, chicos. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? Ya, vamos haciendo entonces. Les voy a mandar la fotito mejor al grupo para que aquellos que no están atentos entonces pongan a hacer ya nomás el circuito.